Hay que tener en cuenta que el manual deontológico básicamente es una guía de cómo el profesional debe comportarse al momento de ejercer su profesión. Si bien ya tenemos unos aspectos morales establecidos antes de iniciar o emprender la carrera, también es cierto que durante esta, el actuar durante esta también llega a ser complicado y más si somos humanos. Por lo tanto, el manual plantea distintas reglas y distintas guías que pueden ayudarnos en distintas situaciones y también puede guiarnos a la manera de actuar. En estos artículos nos hablan de la descripción de la definición, en pocas palabras, de la psicología, ya que es una ciencia que estudia los procesos del desarrollo cognitivo y emocional. También hace parte del ámbito social del ser humano, desde una perspectiva, por supuesto, compleja. Su objetivo es proporcionar el desarrollo del talento y las competencias en diversos contextos sociales, como la educación, la salud, el trabajo y la justicia. Por eso tenemos unos principios generales. Tenemos la responsabilidad, la competencia, tenemos la no discriminación. Son principios generales que también deben asignarse también a la manera en la que nosotros nos relacionamos con el paciente. Tenemos el deber de informar y sobre todo el respeto a criterios morales y religiosos. A su vez, también tenemos otros principios que ya estarían más dictados por distintos artículos. Aquí también aplicamos como un profesional en sus informes escritos deberá ser sumamente cauto, prudente y crítico frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas de desvaloración discriminadas al género, raza o condición social. Vemos que el profesional nunca realizará maniobras de captación encaminadas a las que sean confiadas los casos de determinadas personas, ni tampoco procederán a actuaciones que aseguren prácticamente un monopolio profesional. Encontramos que aunque se hallen en intereses personales o institucionales contrapuestos, el profesional realizará su actividad en términos de máxima imparcialidad y asimismo deberá rechazar o llevar a cabo la prestación de sus servicios cuando haya certeza de que puedan ser mal utilizados o utilizados en contra de legítimos intereses de las personas, grupos o instituciones las cuales está tratando. También se encuentra que el profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido en información. Y asimismo, cuando la evaluación o intervención psicológica se produce a petición del propio sujeto de quien el profesional obtiene la información, se aplica la Ley 1090 del 6 de septiembre del 2006, en la que solamente se puede comunicar a terceras personas con expresa autorización previa del interesado y entre los límites de esta autorización. Encontramos cómo la información obtenida por el profesional no puede ser revelada a otros cuando conlleve peligro o atente contra la integridad y derechos de la persona, su familia o la sociedad, excepto en los siguientes casos: cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por autoridad competente, entes judiciales, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores o cualquier otro solicitante diferente del sujeto evaluado. Cuando autoridades legales lo soliciten solo en aquellos casos previstos por la ley. Cuando el cliente se encuentra en incapacidad física o mental demostrada que le imposibilite para recibir sus resultados o dar su consentimiento informado. Cuando se trate de niños pequeños que no pueden dar su consentimiento informado. Y cuando la persona está en peligro de muerte. Hablemos del artículo 27. Las enumeraciones o listas del sujeto evaluado en los que deban constar de diagnósticos o datos de la evaluación y que se requieran que el psicólogo por otras instancias a efecto de planificación, obtención de recursos u otros, deberán realizarse omitiendo el nombre de los datos de identificación del sujeto, cuando no sean estrictamente necesarios. Y desde aquí comenzamos a observar una serie de artículos que van dando las líneas y las reglas para tratar la información sensible del paciente, como el artículo 28, que habla que la información profesionalmente adquirida no debe nunca el profesional servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en prejuicio de interesados. A su vez tenemos el artículo 30 que dice que que los registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas en medios escritos, electromagnéticos o de cualquier otro medio de almacenamiento digital o electrónico, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la responsabilidad del personal, del psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que impidan que personas ajenas puedan tener acceso a ellos. Y a su vez también se habla, como por ejemplo en el artículo 32, del fallecimiento del usuario. Si éste fallece o en su defecto desaparece,
En caso de la institución pública o privadas, no liberar al psicólogo de las obligaciones del secreto profesional. En el capítulo 2 ya comienza a tratar cómo el psicólogo debe relacionarse con el paciente. Por ejemplo, en el artículo 33, los deberes frente a los usuarios, el psicólogo debe prestar sus servicios al ser humano y a la sociedad. Por lo tanto, aplicará su profesión en la persona o población que lo necesite sin limitaciones que las expresamente señaladas por la ley, rehusando la prestación de sus servicios para actos contrarios a la moral y a la honestidad profesional. Así como en el artículo 34 se establece que la relación entre el psicólogo y el usuario en los siguientes casos: por solicitud voluntaria de los servicios profesionales o por atención en los casos de urgencia o emergencia en catástrofe. Por último, tenemos el artículo 35, el cual se centra en el derecho del psicólogo a excusarse de atender un caso o interrumpir la prestación de servicios profesionales. Este artículo establece que el psicólogo tiene la potestad de negarse a atender a un cliente o finalizar la relación profesional con un asistente, siempre que existan justificaciones válidas y fundamentadas. Una de estas razones sería cuando la ley contempla diversas situaciones en las que un psicólogo puede legítimamente excusarse o interrumpir la atención. Uno de estos casos sería la incompatibilidad ética, cuando el psicólogo percibe que la atención del caso va en contra de sus principios éticos o del código deontológico y bioético de la profesión. Falta de competencia. Si el psicólogo considera que no posee la información o experiencia adecuada para abordar el caso específico del cliente. Amenaza a la seguridad. Cuando el psicólogo o un tercero se encuentra en riesgo de daño físico o psicológico durante la atención del caso. Deterioro de la relación profesional. Si la relación entre el psicólogo y el cliente se ha deteriorado de forma significativa, dificultando el desarrollo efectivo de la intervención. Falta de cooperación del cliente. En caso de que el cliente no coopere o no cumpla las normas establecidas para el desarrollo de la terapia o evaluación. Por otro lado, tenemos que el psicólogo debe seguir un procedimiento específico al momento de excusarse o interrumpir la atención de un caso, empezando por una comunicación oportuna, informarle al cliente de manera verbal y por escrito sobre la decisión que está tomando, darle una explicación, exponerle de forma clara y detallada las razones que fundamentan la decisión sin revelar información confidencial al cliente, también ofrecerle unas alternativas, en la medida de lo posible sugerirle al cliente que puede continuar su proceso psicológico como la derivación a otro profesional o a la búsqueda de recursos comunitarios, y también hacerle un registro en la historia clínica, documentar allí la decisión tomada, las razones que lo sustentan y las alternativas ofrecidas. Para concluir, es importante resaltar que la decisión del psicólogo de excusarse o interrumpir esta atención debe ser tomada de manera responsable y considerando el bienestar del cliente. El psicólogo debe actuar siempre con base en los principios éticos y legales de la profesión, y que el cliente tiene derecho a conocer las razones por las cuales el psicólogo decide interrumpir esta atención. El psicólogo debe garantizar la confidencialidad de la información del cliente durante todo el proceso.